Hola a todos mis queridos hermanos que están recibiendo esta transmisión. Una vez más nos encontramos reunidos como iglesia, pero esta vez cada uno en sus hogares, intercediendo por nuestro país, por nuestra provincia, adorando a Dios y estudiando y aprendiendo un poco más de su palabra. Yo he preparado una pequeña reflexión para el día de hoy y espero que pueda ser de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Antes de comenzar, me gustaría que oremos, así que yo te invito a que ahí en el lugar en el que vos estás puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar en este lugar reunidos, Señor, quizás no en un mismo lugar, pero sí cada uno de sus hogares. Te pido, Señor, que puedas bendecir este momento, que puedas bendecir tu palabra, que pueda ser para nuestras vidas, que pueda ser para nuestros corazones, Señor. Te pedimos por esta situación que estamos atravesando como país, Señor, que tú estés trayendo paz a nuestros corazones, sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones. En nombre de Jesús, amén. Bueno, particularmente estamos viviendo una situación que yo nunca la había vivido, creo que ninguno de ustedes también había pasado por algo similar. Ha afectado nuestras vidas, ha afectado nuestra rutina, probablemente va a afectar nuestro trabajo, va a afectar nuestros ingresos, va a afectar a toda la sociedad en conjunto. Y como padres, como madres, quizás puede ser que tengamos a veces un poco de temor en nuestro corazón, puede ser quizás que entre la duda en nuestra mente, y es en estos momentos en donde nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, tenemos que apropiarnos de sus promesas, y yo te quiero invitar a que podamos buscar un versículo que está en Isaías capítulo 41, versículo 10, y dice lo siguiente, en la versión Dios habla hoy: no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La verdad que es un hermoso versículo que es digno de ser memorizado, que es digno de ser atesorado en nuestros corazones. Y el hecho de que el versículo hable acerca del temor, que hable acerca del miedo, es simplemente porque como humanos, como seres humanos, el miedo y el temor está en nuestra naturaleza. Nosotros le tenemos miedo, le tenemos temor a lo desconocido. Y no solamente nosotros, sino también, si vamos a los relatos bíblicos, los discípulos atravesaron situaciones en las que tuvieron mucho miedo, en las que tuvieron mucho temor. Así que yo te invito a que busquemos un versículo que está en Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 25. Yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente lo que dice. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron hacia el otro lado. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se movía y se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Te invito a que de este relato podamos aprender algunas cosas muy interesantes. Como primera cosa que podemos aprender de este versículo es que en el versículo 22 dice: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Jesús nos invita a viajar con Él. Es muy fácil hacer una analogía con lo que ha pasado en nuestra vida. En algún momento todos los que somos hijos de Dios hemos recibido a Jesús en nuestros corazones y en ese momento hemos aceptado la invitación que Él nos hizo de subir con Él a su barca y de empezar nuestro viaje con Él.
El versículo sigue diciendo: mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Dicen los versículos que Jesús se quedó dormido. Y esta es una pregunta que yo siempre me hago y que quizás en algún momento cuando estemos allá en la presencia del Señor me voy a sacar esta duda, y es la siguiente: ¿cómo podía alguien dormir en semejante tormenta? Yo te invito a que vos pienses un ratito, que te imagines el mar embravecido, la lluvia, los truenos, los discípulos alborotados, la barca que se movía de un lado para el otro, y uno se pregunta, ¿cómo puede alguien dormir en una situación así? Una de las explicaciones que uno puede encontrar es que quizás Jesús estaba tan fatigado, quizás Jesús estaba tan cansado de su agenda ministerial, de visitar los pueblos, las aldeas, de predicar, de sanar a los enfermos, de estar con los discípulos, que verdaderamente estaba tan cansado que se recostó y quedó totalmente dormido. Otra de las cosas que podemos pensar es que Jesús, quizás como perfecto Hijo de Dios, sabía que Él podía dormir, que Él podía descansar, porque sabía que su Padre lo estaba cuidando. Y otra cosa que también podemos pensar ya con la imaginación es que quizás Jesús estaba dormitando, que quizás Jesús estaba escuchando todo lo que pasaba a su alrededor, viendo a ver qué es o cómo es que actuaban los discípulos ante tal situación. Pero una cosa es cierta: evidentemente queda demostrado que Jesús verdaderamente podía tener paz en medio de la tormenta. El versículo 24 sigue diciendo: los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le gritaron. Los discípulos estaban pasando por una situación de extrema necesidad. Era una situación de vida o muerte. Pensaban que estaban a punto de morir, pensaban que estaban a punto de ahogarse. Y recordemos que ellos eran pescadores, recordemos que ellos estaban acostumbrados a estar en el lago, acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Así que imagínense la fuerza de esa tormenta para que ellos entren en pánico. Y esta situación tiene algo característico, y es que los discípulos no estaban atravesando esta tormenta porque tenían pecado en su vida o porque habían desobedecido a Dios. Estaban atravesando esta situación simplemente por el hecho de haber seguido a Jesús, de haber subido con Él en la barca y viajar hasta el otro lado del lago. Y es que así son las tormentas en nuestra vida. Las verdaderas tormentas en nuestra vida son aquellas situaciones en las que nosotros no tenemos el control. Situaciones que nos hacen ver pequeños e indefensos. Situaciones que nos asustan. Situaciones que nos desenfocan. Situaciones en las que pensamos que no hay escapatoria o que no hay solución. Nos asusta, nos da temor no tener el control de la situación. Sigue diciendo el versículo: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo, y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? En algún momento, los discípulos se acordaron que Jesús estaba con ellos en la barca. Ellos estaban tan atemorizados y estaban tan preocupados en tratar de controlar lo incontrolable que habían perdido el foco de su atención. Estaban enfocados totalmente en la tormenta, estaban enfocados totalmente en el problema y se habían olvidado de que Jesús estaba con ellos. Y es que a veces los problemas y las dificultades en nuestra vida nos desenfocan y nosotros dejamos de mirar a Jesús para comenzar a mirar nuestro problema, para comenzar a mirar la dificultad. Jesús tiene el poder de poder cambiar y poder transformar cualquier tormenta, cualquier caos
en quietud, en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, como conclusión entonces podemos aprender de este pasaje 3 cosas importantes. La primera de ellas es que tu barca jamás se va a hundir si Jesús está en ella. La segunda cosa es que nunca mires las tormentas. Ante situaciones difíciles, siempre debes enfocarte en Jesús. Y por último, y quizás la enseñanza un poquito más profunda, es que la tormenta pasó y los discípulos llegaron al otro lado del lago. Pero yo te puedo asegurar que algo en su interior había cambiado, que algo dentro de ellos era distinto, porque ellos habían atravesado una tormenta junto a Jesús. Y habían aprendido 2 cosas. La primera de ellas era que mientras Jesús estuviese con ellos, nada ni nadie los podría dañar. Y la segunda cosa es que no hay tormenta que no se someta a la autoridad de Dios. Así que mi querido hermano, espero que esta reflexión haya podido ser de bendición para tu vida. Espero que dentro de poco podamos estar todos juntos y estoy muy confiado en que el Señor va a estar cuidando a cada uno de sus hijos y de que esta situación va a pasar, la vamos a atravesar, de que no será nada fácil, pero los hijos de Dios tenemos una paz distinta y es que sabemos que Jesús está al lado nuestro. Un saludo.